Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de Ipitxi-Patzala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, historia y literatura españolas, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España contemporánea y distintas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 5 del paper 15, que trata sobre la historia y la cultura de Hispanoamérica, y el módulo 5 trata sobre el área cultural peruana y el Imperio Inca. En este módulo vamos a analizar en profundidad la civilización inca y el área cultural peruana, la última de las civilizaciones precolombinas de esta área geográfica. Vamos a recorrer la historia del Imperio Inca, que aunque breve, ya que duró menos de un siglo, fue la más extensa de las civilizaciones prehispánicas, desde su creación hasta su expansión imperial, y vamos a hacer un estudio sobre su sociedad, economía, arte y religión. Los incas, al igual que otras civilizaciones anteriores, mantenían una estructura piramidal, en la que el inca, el supremo gobernante, estaba en la cima de dicha pirámide. Se dice que el inca descendía de un linaje divino, de los héroes fundadores de la ciudad sagrada, Cuzco, Manco Cápac y Mama Ocllo, que a su vez descendían del dios Sol. Con esto vamos a empezar nuestro módulo con el primer punto, que se titula La historia del Imperio Inca. El Imperio Inca fue uno de los más breves y extensos de la época precolombina, ya que se expandieron por un considerable terreno andino, pero no sobrepasaron el siglo de historia. Al igual que otras grandes civilizaciones prehispánicas, la procedencia de los incas está ligada a historias míticas. En este caso, se dice que los incas proceden de tierras del altiplano, concretamente del lago Titicaca, desde donde partió su dios principal, Viracocha, en un viaje mítico. De allí también vienen sus héroes fundadores, Manco Cápac y Mama Ocllo, su hermana y esposa. Originalmente se establecieron en Cuzco y desde allí iniciaron su expandimiento hacia el norte y hacia el sur. Su extensión llegaría hasta el actual sur de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y medio Chile, pero la ciudad principal y fundadora fue Cuzco. A continuación podemos ver en un mapa la expansión del dominio de la civilización inca. A pesar de su gran extensión, el Imperio Inca solamente duró 50 años después de expandirse, justo antes de la llegada de los españoles. Su población alcanzó entre 15 y 20 millones de habitantes, que vivían en uno de los lugares más altos del mundo, siendo herederos de varias civilizaciones anteriores. Los descendientes de Manco Cápac y Mama Ocllo iniciaron el linaje de los incas, que serían los gobernantes que dirigirían el imperio durante 12 generaciones, hasta la llegada de los españoles y la desaparición del último de ellos, mandado matar por Francisco Pizarro. Así pues, Pachacútec fue el inca que comenzó el periodo expansionista, y fue el que mandó construir los más gloriosos edificios de la ciudad de Cuzco, quedando establecida como capital de la civilización y ligada al linaje de los incas. Pachacútec inició la expansión del imperio, ganando los territorios en torno al lago Titicaca y llegando hasta el actual Ecuador. Sus sucesores continuaron su trabajo, llegando hasta lo que ahora se conoce como Chile, la costa de Lima y el norte de Chimú, entre otros, conteniendo violentamente las insurrecciones que se daban en ciertas partes del imperio conquistado. Cuando los españoles llegaron al terreno del Imperio Inca, encontraron ciertos problemas internos, divisiones y luchas por el poder que les ayudaron a someter al último inca, Atahualpa, acabando de esta manera con el imperio. Finalmente ganó Atahualpa en 1532, pero este fue capturado por los españoles en ese mismo año, mediante una trampa. A pesar de que las negociaciones fueron favorables, los españoles acabaron ejecutando a Atahualpa,
por miedo a un ataque de los incas. A continuación podemos ver una lista de los incas que gobernaron en el imperio, dividida en dos partes, desde la fundación de la civilización inca hasta la fase expansionista de la misma, que se inicia a mediados del siglo XV, y es el Curacazgo del Cuzco. Se pueden leer los nombres de los reyes en la pantalla. Y esta fase local se divide en dos, la dinastía Urín-Cuzco y la dinastía Anán-Cuzco, y termina en 1438 con Viracocha. La segunda parte es la fase de expansión, que se denomina Tahuantinsuyo o Imperio Incaico, domina la dinastía Hannan-Cuzco, que comienza con Pachacútec en 1438 y termina con Atahualpa en 1533. También podemos ver una foto de los diferentes emperadores incas, el pueblo inca y su cultura. Primero vamos a empezar con la sociedad. Como en otras sociedades, la civilización inca se sostenía bajo una estructura piramidal, en la que el inca era la persona más importante del imperio. A pesar de que el inca era el dirigente supremo, había varios funcionarios que realizaban tareas importantes para el Estado. Una de estas tareas eran los matrimonios, que se ceremoniaban una vez al año y eran llevados a cabo por uno de estos funcionarios. Los hombres se ponían a un lado y las mujeres al otro, y el funcionario entregaba a su esposa a cada hombre. Pachacútec modificó el sistema social heredado de las civilizaciones anteriores, lo hizo menos feudal y distribuyó las riquezas, haciendo menos diferencias sociales, exceptuando la nobleza y los religiosos, que seguían disfrutando de grandes beneficios. Las comunidades estaban divididas en ailu, y cada uno se identificaba como perteneciente a un mismo clan en un mismo territorio. Todo el pueblo trabajaba para reformar el sistema del imperio, y los trabajadores o purik también debían ofrecer su ayuda para construir edificios u obras públicas, como caminos, fuertes, puentes, etc. Por otra parte, estas comunidades o ailu rendían culto a un tótem determinado, que es al que adoraban sus antepasados, el puma, la serpiente, el cóndor, etc. Y de alguna manera, todo el clan descendía de un antepasado común. Los hombres trabajadores, purik, eran los encargados de sustentar a las familias, a la administración y a la religión, y su edad activa iba desde los 25 hasta los 50. Por encima de estos trabajadores estaban los antiguos caciques y jefes de clanes, que eran los que dirigían sus respectivas áreas, realizando labores de funcionarios y dirigiendo a los purik, es decir, a los trabajadores. Por otra parte, los miembros de la sociedad más nobles, es decir, aquellos que descendían del mismísimo Inca, llevaban enormes pendientes que les colgaban de los lóbulos de las orejas, estirándolos. Por este motivo, los españoles que llegaron después los llamaban orejones. El Inca, por su parte, vestía notablemente mejor que el resto de su sociedad, y la ropa era tejida por las vírgenes del sol o mamacunas. Nunca repetía la ropa y llevaba una maza y una borla en la cabeza, como símbolo sagrado. El emperador contaba con una serie de trabajadores diferentes al resto de los purik y que le servían exclusivamente a él. Estos se llamaban yanaconas y tenían como un gran privilegio servir a él. La sociedad inca, como hemos podido ver, era una comunidad bien consolidada, que se hizo más fuerte a través de sus aylus y que resistió a la culturalización de la invasión española. Las palabras del último de los conquistadores del Perú que sobrevivieron lo reafirman. En 1589, en Cuzco, don Mancio Serra de Leguizamo escribió las siguientes palabras en un documento previo a su testamento. Encontramos estos reinos en tal buen orden y decían que los incas los gobernaban en tal sabia manera que entre ellos no había un ladrón, ni un vicioso, ni tampoco un adúltero, ni tampoco se admitía entre ellos a una mala mujer, ni había personas inmorales. Los hombres tienen ocupaciones útiles y honestas. Las tierras, bosques, minas,
pastos, casas y todas las clases de productos eran regularizadas y distribuidas de tal manera que cada uno conocía su propiedad sin que otra persona la tomara o la ocupara, ni había demandas respecto a ello. El motivo que me obliga a hacer estas declaraciones es la liberación de mi conciencia, ya que me encuentro a mí mismo culpable, porque hemos destruido con nuestro malvado ejemplo las personas que tenían tal gobierno que era disfrutado por sus nativos. Eran tan libres de encarcelamiento o de los crímenes o los excesos, hombres y mujeres por igual, que el indio tenía 100.000 pesos de valor en oro, la dejaba abierta meramente dejando un pequeño palo contra la puerta, como señal de que su amo estaba fuera, que va a hablar sobre la economía, la agricultura y la ganadería en la sociedad inca. La agricultura incaica era muy interesante. Los incas solían trabajar sus tierras en las laderas de las montañas, las cuales regaban y abonaban artesanalmente. Se conservan varios utensilios agrícolas utilizados para estas labores, pero la pieza estrella eran los canales de riego. En Cuzco, los canales de riego cruzaban la ciudad, asegurados con un sistema de compuertas que encerraba el agua en la parte alta y que transformaban la parte baja de la ciudad en un excelente campo de cultivo. Se sabe que la base alimenticia era el maíz. Este se usaba tanto para comer como para beber, elaborando una bebida alcohólica llamada chicha. Otros alimentos muy básicos eran la patata y los frijoles, aunque también se cultivaban tomates, calabazas, habas, chiles y varias frutas, entre otras cosas. Las cosechas marcaban un importante papel en las fiestas y se relacionaban estrechamente con la religión. El solsticio de invierno, celebrado en junio, era el día del dios Sol y era la fiesta más importante del año. Vamos a pasar a hablar ahora sobre el arte y la cultura inca. Los incas perfeccionaron el arte de las civilizaciones anteriores y construyeron mejores edificios y templos, al igual que mejoraron las técnicas artesanales de la cerámica y la piedra, para esculpir bellas piezas de arte. También dominaron la metalúrgica y las técnicas textiles. Las mujeres eran las que se encargaban de tejer la lana en grandes telares. Un ejemplo del gran desarrollo que alcanzaron lo podemos ver en la construcción de su ciudad sagrada, Cuzco, a 3.500 metros de altura. Fue el inca Pachacútec el que mandó construir los edificios más importantes de la ciudad, como el Templo del Sol o Coricancha, grandes palacios de piedra para los nobles y un convento para las vírgenes del Sol, que se dedicaban al culto del dios Sol. También había otros templos menores, dedicados al rayo, Ilapa, o a la luna, Quilla, etc. En la parte más alta de la ciudad había una gran fortaleza, llamada Sacsayhuamán, el águila real, que servía para proteger la ciudad y también como santuario. Otra de las maravillas de la ciudad, de la cultura inca, fue la magnífica construcción de Machu Picchu, una antigua ciudad inca hoy en día considerada Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO en 1983. Se sabe que a mediados del siglo XV este lugar fue residencia de descanso del noveno inca, Pachacútec, pero probablemente su construcción es anterior, ya que su propósito fundamental era ceremonial y sus mejores construcciones funcionaban como santuario religioso. También se baraja su uso como posible fortaleza defensiva, aunque este punto no está claro. La ciudad estaba dividida en dos zonas principales, la zona Anam, donde residía la parte noble de la ciudad, y la zona Urín, donde estaban los trabajadores. Ambas zonas estaban divididas por la plaza principal y a su vez dividida en secciones. En la zona Anam se situaban algunos de los edificios más emblemáticos, como el Templo del Sol o la Residencia Real. En la zona Urín estaba la Roca Sagrada, el grupo de los morteros y otros edificios donde se realizaban ceremonias y también artesanía. Todas las construcciones gozaban de un magnífico sistema de ingeniería hidráulica que permitía a los techos y suelos de los edificios drenarse y evitar los desastres de la constante lluvia de Machu Picchu. Por otra parte, también alcanzaron notables logros en algunas disciplinas, como en la astrología, medicina y matemáticas,
aunque no alcanzaron un gran éxito con la tecnología militar. Cada nudo representaba una información en concreto, y los encargados de manejar este sistema se llamaban Quipucamayok, funcionarios encargados de la contabilidad, basado en un sistema decimal. Por último, vamos a pasar a hablar de la religión inca. La religión en la civilización inca, al igual que en todas las civilizaciones precolombinas, jugó un papel fundamental y fue la razón de ser del imperio. La deidad más importante era el dios Sol o Inti, pero también había otros de suma importancia, como Quilla, la luna, o Illapa, el trueno, y otros de menor importancia, como el mar y la tierra. Por otro lado, había un dios creador que se llamaba Viracocha, pero no tenía tanta importancia como el resto. A estos dioses se les ofrecían sacrificios y se les hacían numerosas ofrendas, de las cuales pensaban que dependía el éxito de las cosechas, la ganadería o la lluvia. Entre las ofrendas había objetos valiosos, como comida o joyas, y en cuanto a los sacrificios, se solían ofrecer animales, como las llamas. Era poco común el sacrificio humano, pero en ocasiones se ofrecía la vida de un niño como objeto preciado de valor, para calmar la ira de los dioses ante situaciones terribles, como terremotos, guerras o enfermedades. Uno de los sacrificios más importantes se realizaba el día del solsticio de invierno. Ese día se reunía toda la nobleza más importante del imperio en el Templo del Sol, y el Inca realizaba una ceremonia en la que rendía culto al dios, ofreciéndole licor y riquezas de oro y plata. Después el sacerdote sacrificaba una llama negra y leía un presagio en sus entrañas. Si era positivo, se sacrificaban más animales y se hacía una gran fiesta. En el caso contrario, todos abandonaban el templo apesadumbrados. Se dice que uno de estos malos presagios fue el que condujo a la guerra civil incaica entre Atahualpa y su hermano Huáscar, que fue finalmente una de las causas de la caída del imperio. Bueno, con esto terminamos el módulo sobre la civilización incaica. Muchas gracias por habernos escuchado.